Te estás deshaciendo, concluyó una psiquiatra convocada por un grupo de congresistas para evaluar la salud mental de Trump. Afirmó que sufre narcisismo maligno que incluye creerse mejor que los demás, exagerar sus propios logros, esperar constantes elogios, deshumanizar a otros y tener un comportamiento abusivo. ¿Alguna vez has sentido que conociste a la persona perfecta? Ese jefe que parece un mentor brillante. Esa pareja que parece sacada de un cuento de hadas. O ese amigo que siempre tiene la razón y parece tener la vida resuelta. Al principio, todo es luz. Te sientes especial por estar cerca de alguien así. Pero con el tiempo, algo empieza a oler mal. Sientes que poco a poco, esa persona se está metiendo en tu cabeza. Te das cuenta de que lo que sentías por ti mismo está desapareciendo y que ahora todo gira en torno a ellos. Sus necesidades, sus dramas, sus reglas. Si te sientes así, no estás loco. Simplemente te has convertido en el alimento de un narcisista. Y hoy, en Disonancia Cognitiva, vamos a quitarles la máscara. Personas que padecen un trastorno narcisista de personalidad suelen tener una imagen excesivamente positiva de sí mismos, creer que necesitan un trato especial y sentirse especiales. Sin embargo, debajo de esta fachada existe una autoestima frágil y que incluso llegan a ser muy susceptibles a la crítica, aunque sea mínima. Los rasgos de personalidad. Imagina que alguien te regala un teléfono. Por fuera es increíble. Tiene una funda de oro macizo, brilla, se ve caro, y todo el mundo se queda mirando cuando lo sacas. Esa es la fachada del narcisista. Es esa necesidad de que todos los admiren, de ser siempre el centro de atención, de presumir logros, reales o inventados, y de exigir que los traten como si fueran de la realeza. Pero aquí viene la trampa. Cuando intentas usar el teléfono para hacer una llamada real, para conectar de verdad, te das cuenta de que la pantalla está hecha a pedazos. Si tocas el cristal, te cortas. Eso es lo que pasa cuando intentas tener una relación real con un narcisista. No hay nada adentro. No tienen la capacidad de ponerse en tus zapatos. Si tú sufres, a ellos les molesta, porque tu sufrimiento les quita tiempo o atención. Detrás de ese ego gigante y esa funda de oro, no hay una persona fuerte. Hay alguien que está roto por dentro. Y que tiene tanto miedo de que alguien vea sus pedazos, que prefiere atacarte antes de que descubra su debilidad. Esto no es algo raro. Si miras a tu grupo de amigos o compañeros, es muy probable que conozcas a alguien así. Las estadísticas dicen que es mucho más común en hombres, y sobre todo, en puestos donde hay poder. Jefes militares, políticos, o dueños de empresas que creen que sus empleados son simples herramientas. ¿Cómo te atrapan? Con algo que se siente genial al principio, la invasión. No entran a tu vida pidiendo permiso, la conquistan. Te dicen que eres lo mejor que les ha pasado, te llenan de atención, te hacen sentir que eres el protagonista de una película. Pero cuidado, eso no es amor, es una inversión. Te están comprando. Y cuando ya te tienen seguro, el guión cambia. Si intentas criticarlos o decirles que algo te dolió, nunca te van a dar la razón. Van a darle la vuelta a la tortilla hasta que seas tú quien termine pidiendo perdón por haberte quejado. Te van a decir frases como, eso nunca pasó. Tú te inventas las cosas. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Su meta es que dejes de confiar en tus propios ojos y empieces a creer solo en su versión de la realidad. Ya sabemos cómo operan. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo dejas de ser su banquete? Tienes que entender que ellos se alimentan de tu energía, de tu enojo y de tus lágrimas. Si dejas de darles de comer, se mueren de hambre. 1. Sé una piedra gris. Este es el mejor truco. Imagina una piedra en el camino. Es aburrida, no reacciona, no dice nada interesante. Haz lo mismo. Cuando intenten provocarte, responde con un ajá, está bien, entiendo. No te defiendas, no discutas. Si ven que ya no pueden sacarte un drama, se aburrirán de ti y buscarán a otra persona a quien molestar. 2. Anota todo. El narcisista intentará reescribir la historia. Te dirá que él no dijo lo que dijo. Por eso, guarda mensajes, correos y pruebas. No es para pelear con ellos, porque nunca van a aceptar la verdad. Es para que tú no te vuelvas loco y sepas que lo que viviste fue real. 3. El portazo final. No busques un cierre. No busques que te entiendan o que te pidan perdón.
porque no va a pasar. Si tratas de explicarles por qué te vas, van a usar esa charla para manipularte otra vez. La única salida es el contacto cero. Bloqueo en el celular, bloqueo en redes y fuera de tu vida. La salida tiene que ser en seco. Al final del día, tienes que entender algo. El narcisista no te odia a ti, se odia a sí mismo. No es que se amen demasiado, es que no tienen ni idea de quiénes son sin el aplauso de los demás. Son como vampiros que necesitan tu atención para sentir que existen. Pero tú tienes el control. Tú decides cuándo dejas de aplaudir en su teatro. En el momento en que guardas tus palmas y te das la vuelta, el monstruo pierde todo su poder. ¿Has tenido un vampiro de estos en tu trabajo o en tu familia? Cuéntame en los comentarios cómo lograste escapar, o si sigues lidiando con él. Te leo. Sin embargo, antes de irnos, tengo que decirte algo. El narcisista hace mucho ruido y busca los reflectores, pero hay alguien mucho más peligroso. Alguien que opera en el silencio más absoluto. Alguien que no busca que lo admires, sino que quiere controlarte por completo sin que te des cuenta de que estás en una jaula. Ese no es el narcisista. Ese es el psicópata integrado. Y hablaremos de él en un próximo video. Suscríbete a este canal y únete a esta comunidad. Es gratis para ti, pero nos ayudas muchísimo. Estás en Disonancia Cognitiva. Hasta la próxima.